escapar de los días difíciles, esos días en que uno quisiera ser como el hombre invisible, hacerse invisible, escapar, como dice la palabra, cual ave, escapar, lejos, lejos. Pero uno puede intentar escapar de los problemas y decir, me voy a ir lejos, necesito un cambio de ambiente, cuando en realidad lo necesario es un cambio de mente, la mente, no un cambio de mente, todo junto, de mente. El escapar jamás debe ser la opción de vida para un hijo de Dios, jamás, jamás. Pero lo decimos siempre, creo que todos los domingos. Estamos en medio de una ardua guerra espiritual que se libra cada día por nuestra alma. El diablo queriendo nuestra destrucción y Dios a través de su Espíritu Santo queriendo nuestro bien, queriendo nuestra salvación. Vieron que cuando leyeron la palabra, que cuando María y José habían ido a Jerusalén, fueron con el adolescente Jesús, y cuando se iban de vuelta se dieron cuenta que no estaba. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y lo encuentran en el templo. En el templo estaba hablando las cosas de Dios. Y le dice Jesús, bueno, pero ¿por qué se sorprende? Dice, me es necesario estar en los asuntos o en los negocios de mi Padre. Negocios en el sentido de asuntos. Nosotros también, que formamos parte del ejército cristiano, tenemos que hacer lo que Él nos mandó. Tenemos que estar en sus asuntos. ¿Y cuál es el asunto que Dios quiere que estemos? Y bueno, lo que dice en Mateo 28, que prediquemos el evangelio a toda criatura, ¿no? Que demos testimonio, buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que ese buen testimonio, acompañado a las palabras de los hechos, es difícil, ¿no? Que coincidan ambos, pero deben coincidir para que el testimonio realmente pueda impactar las vidas y el Dios que hemos conocido por pura misericordia de Él quiera ser conocido por otras personas. En ese plan es donde nos quiere Dios involucrados. Es una manera que tenemos de llenar sus redes para que Él también llene las nuestras. Pero el diablo también tiene sus propios intereses, por supuesto, completamente contrarios de todo lo que Dios quiere para la humanidad. Si el asunto o el negocio de Dios, y cuando digo negocio entrecomillado, es salvar almas, el negocio del diablo es destruirlas a través del pecado. Destruirlas a través del pecado. Podemos afirmar, y creo que coincidirán conmigo, y si no llegan a coincidir no lo digan, que el diablo está detrás de todo lo que significa muerte y destrucción. Atrás de todo eso está el diablo. El diablo está detrás de las drogas, del alcohol, de los vicios, la violencia, la depravación, la maldad. Pero eso es solamente el aspecto más visible de sus negocios. Existe otro aspecto más sutil y hasta podemos decir casi invisible ante los ojos poco atentos. Y esa actividad es el ataque constante contra los cristianos. ¿Con qué propósito? Bueno, para que dejemos de hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y si hablamos de guerra y formamos parte de un ejército, el propósito del diablo es meternos tanta presión que terminemos siendo desertores de este ejército. Pero en la guerra espiritual no hay neutralidad. No existe una Suiza. A Suiza siempre se la consideró un país neutral porque estaba rodeado, de montañas, Alpes y demás. Por lo cual los alemanes no se metieron porque, era muy difícil atravesar todo eso. Por lo cual siempre se considera Suiza como sinónimo de neutralidad. En la vida y en la guerra espiritual no hay neutralidad. ¿Estoy con Dios o sin Dios? ¿Estoy con el diablo o estoy con Dios? No existe terreno neutral. Satanás nos ataca a los creyentes para que seamos desertores. Ese ataque lo sufrió un señor llamado Nehemías. Nehemías, un gobernador, un hombre de la política, por así decirlo, que fue mandado por Dios tras los largos años de la cautividad en Babilonia, para que fuera precisamente el líder político de la reconstrucción del muro de Jerusalén y del templo de Salomón,
que 70 años atrás había prendido fuego y había destruido aquel rey Nabucodonosor, el rey de los caldeos. Político, contemporáneo de Esdras, porque hay dos libros en la Biblia, Nehemías y Esdras. Hay más, pero están Nehemías y Esdras, que son contemporáneos, hablan del mismo tiempo, de la misma época, con una diferencia. La remarco y la recalco porque es importante. Nehemías era un político, Esdras era un sacerdote, cada uno a lo suyo. Si vos lees los primeros capítulos del libro de Nehemías, es extraordinario. Ellos quieren vuelven y quieren reconstruir el muro, quieren reconstruir el templo, y había gente que no quería eso. Un tal Tobías, un tal Sanbalat, un tal Gesem el árabe, eran los cabecillas, más samaritanos varios. Toda vez que una persona en su búsqueda espiritual acierta con el verdadero camino y apunta en dirección a Cristo, no va a tener una hinchada multitudinaria alentándolo y animándolo. Bien, conociste a Dios, buscás a Dios. ¿No querés venir con nosotros a la cervecería el domingo? ¿Vas a la iglesia? Bien, te felicito. ¿No querés venir a la milonga? ¿No querés venir a bailar? ¿No querés venir al Lollapalooza? ¿No querés venir al reggaetón? ¿Vieron? ¿En qué se parece el reggaetón? Ya lo hice este chiste, pero hay gente nueva que nunca lo escuchó. ¿En qué se parece el reggaetón a la letra de los médicos? Que son horribles ambas. Si alguien se pone a analizar lo que dice la letra del reggaetón, ahí tampoco está el Señor. ¿Dónde está el Señor? Le dijeron a un hermano una vez. ¿Dónde está el Señor? Ahí no está. Ahí precisamente no está. Así que, bueno, hay uno que se llama Daddy Yankee que dice que se convirtió. Por lo menos lo dice. Bueno, esperemos que sea cierto y que pueda dar ejemplo, dar testimonio. Cuando vos lees el libro de Nehemías, es impresionante cómo le hacen una oposición, pero las distintas estrategias del diablo. Es extraordinario el libro de Nehemías porque nos muestra las diversas estrategias de los enemigos de la obra de Dios. Por eso te decía, cuando una persona, y ustedes lo saben por experiencia propia, y lo he sabido yo, cuando te acercás al verdadero Dios, mamita, es como no si pateaste un hormiguero, lo pateaste y te sentaste encima. Es así, la cosa es así. Pero el hombre resistía. Era el líder, era el tipo del Espíritu Santo. Yo siempre lo vi a Nehemías. Era la cabeza de todo. Vamos a poder. Había un desánimo, un desaliento en los que reconstruían el muro porque la oposición era fuerte, era grande, era muy, muy intensa. Voy a leer a partir del capítulo 6, o vamos a leer, el versículo número 10. Vamos a ver a qué fase ingresan los enemigos con tal de que Nehemías dejara ser el líder, o en todo caso que Nehemías pisara el palito para poder escracharlo en las redes y dijera, miren si este es el líder. Imagínate el pueblo al que había que manejarlo a cada rato y cada día había que darle con el inflador anímico. Imagínate, no hubieran podido terminar la reconstrucción. Pero prestemos atención a lo que dice la palabra. Dice la Biblia, vine luego a casa de Semaías. Sacerdote era Semaías, era un sacerdote. El hijo de Delaía, ¿la ubicás? ¿Lo ubicás? Pero si te digo el hijo de Mehetabel, mucho gusto, Semaías. Mucho gusto. Porque él estaba encerrado en su casa este sacerdote, Semaías. Dice, y le dice, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, presten atención, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte.
una pseudoprofecía. ¿Qué es una pseudoprofecía? Una profecía trucha. Dios no lo mandaba. Lo vamos a ver. ¿Cómo uno puede saber que algo viene de parte de Dios? Cuando se cumple, iglesia. Si no se cumple, o del corazón de la persona que te lo dijo, o del mismo infierno, pero no de Dios. La respuesta es extraordinaria y es la esencia del mensaje. Miren la contestación de Nehemías. El hombre le estaba diciendo, el otro es Semaías. O decir, ¿qué es Semaías? El nieto de Mehetabel. Te lo dije recién. Tendrían que manejarlo. Te tenés que esconder. Metámonos los dos en el templo, cerramos ahí, hoy te vienen a matar. Entonces dije, Nehemías, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Esto es clave. Esto es clave. Y entendí, dice el verso 12, entendí, se traduce en este texto, escudriñé. Podría entenderse como discernir, pero en realidad es escudriñar. Vieron que Jesús, cuando había gente que le decía, vos no podés ser el Mesías, porque nosotros esperamos una mezcla de Alejandro Magno, Bonaparte, bueno, no había nacido Bonaparte, una mezcla, yo qué sé, de Molleda Dayan, del general San Martín, un líder, una cosa. Vos mirá la facha, hijo de un carpintero, no tenés un mango, no, nada tenés. Vos no podés ser el Mesías. Entonces Jesús le dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cuando uno lee la Biblia y la lee como quien lee el diario, es como nadar en la superficie. Pero cuando Jesús te dice escudriñar, es meterse abajo del agua y bucear. Hay que bucear en la palabra de Dios para entender los principios espirituales. Y entendí, o sea, discerní, entendí, escudriñé que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Los líderes de la resistencia, los enemigos de la obra de Dios, los enemigos de Nehemías, habían sobornado al sacerdote para que inventara esa profecía. Por lo que llegamos también a otra conclusión. El soborno no es un invento argentino. Sí se ha perfeccionado por estas tierras. Se ha llevado a un nivel ultra top. Eso es cierto. Verso 13. Porque fue sobornado. Presten atención. ¿Cuál era el intento de esa profecía mentirosa? Para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Temor. El temor es una de las puertas al pecado. El principal enemigo de la fe no es, siempre lo digo, la incredulidad, sino el temor. Pero también aparte del temor está el enojo, la ira, la depresión, la angustia, la incertidumbre. También son puertas al pecado. Puertas que hay que cerrar. Dice el verso 14, acuérdate, Dios mío, está hablando Nehemías, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. Miren qué atrevidos, sobornar a un sacerdote. También acuérdate de Noadías, profetiza a APA y para las chicas también. Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mira vos, ¿cómo los sacerdotes? Los profetas sobornados. Insisto, es profeta
el que da una palabra de parte de Dios y la palabra se cumple. Y vivimos en una época en donde hay demasiada abundancia de apóstoles y profetas. Pastores hay pocos, pero hay una abundancia de apóstoles y de profetas. Yo recuerdo, y Patricia también, hace muchos años vino a orar por mi suegra un profeta de Chile y dio una palabra que Dios le mostraba cómo estaba sanando a mi suegra. Imagínense. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vino al otro mes y dijo exactamente todo lo contrario, que teníamos que ser fuertes y aceptar. Y yo, con todo respeto, y es más, yo no estoy hablando de la persona, yo le pregunté: Dios dice una cosa hoy y otra mañana, de su propio corazón. Lo trajo mi cuñado. El hombre dijo: bueno, me atendieron, se comió un montón de medialunas con café, me acuerdo. Dijo: bueno, pero no era Dios el que había hablado. No era Dios el que había hablado. Acordate, Señor, dice, de Tobías, de Sanbalat y de todos los que sobornaron para infundirme miedo. Verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los primeros versículos y los capítulos anteriores, es bueno poder darle una leída, y nos muestran las artimañas, las diversas formas en que los enemigos querían que se terminara la reconstrucción del muro. Reconstrucción que lideraba Nehemías. Era el líder. Nehemías era el líder. Fracasó el primer intento. La segunda fase de ese ataque también. Y ahora sí, entonces sus enemigos pasan a otra fase. La intimidación. La intimidación. Y ahí es donde vemos la integridad de este hombre de Dios. Nada había en su conducta irreprochable, aunque era político, pero era irreprochable. Cuando ya estaban a punto de terminar la obra, la ardua reconstrucción del muro, Nehemías fue llamado por un sacerdote, Semaías. Lo manda a llamar y dice: tengo urgencia de hablar con vos. Cuando llega al lugar en que este hombre fingía, que era su propia casa, fingía estar oculto. ¿Quién es? Nehemías, contraseña, o sea que lo hacía bien. No sé, me llamaste. Ah, bueno, pasale. Mirá, Nehemías, hoy vienen a matarte. Así que vamos juntos, vamos al templo, entramos en él, trancamos la puerta y así vas a estar protegido. Esta propuesta de este era sacerdote, pero era pseudo profeta, era una propuesta que tenía un origen pagano. Porque en esos pueblos paganos era común que los acusados de cometer algún delito buscaran dentro de los perímetros del templo protección e inmunidad. Pero este templo no era pagano. Tampoco era pagano Nehemías. Se supone que tampoco era pagano Semaías. Y el templo no era cualquier templo, era el templo de Dios. La oferta de Semaías lucía muy razonable. Muy razonable.
si hasta la había adornado bajo la forma de una profecía? Cualquiera que no conociera en profundidad la ley de Dios podría haber sido engañado, podría haber, como diría Salomón, pisado el palito. Era una trampa la que le estaban tendiendo a Nehemías. Jamás una palabra de Dios puede contradecir su propia ley. Jamás una palabra de Dios puede ir en contra de sus propias leyes. Dios no te va a dar algo que te aleje de Él. Dios no te va a dar algo que te ocupe tanto el tiempo que no te permita servirle. Dios no te va a dar algo que no te permita leer su palabra. Dios no te va a dar algo que te impida orar. Nehemías lo tenía bien en claro. Y presten atención. Él era político. Semaías era sacerdote. Pero resulta que por ley de Dios, solo un sacerdote podía entrar al templo. Nehemías no lo era. Nehemías no lo era. Le estaba prohibido ingresar. Haberlo hecho hubiera sido una grave infracción de los preceptos divinos. Aquella oferta era doblemente peligrosa. Si el gobernador de Judá, si Nehemías, aceptaba esconderse, hubiera demostrado cobardía ante un pueblo que necesitaba de su coraje, su inspiración y su valor. Pero peor todavía, hubiera significado ofender a Dios. Ofender a Dios. ¿Qué hubiera pasado si los enemigos de la obra de Dios hubieran tenido éxito en su intento? Si hubiera caído en la trampa Nehemías y por temor se hubiera escondido en el templo. ¿Qué hubiera pasado? La vergüenza y el escarnio hubieran envuelto a Nehemías y hubiera sido escrachado en todas partes, en las redes que había en aquel tiempo y en las que vendrían después. Vergüenza. El líder de la reconstrucción, miedoso, cobarde, por salvar su vida, transgredió la ley. ¿Viste que la gente se acuerda de Dios cuando tiene algo que decir en tu contra? Ah, pero vos no sos cristiano. ¿Y cómo haces tal cosa? ¿Y cómo haces tal otra? Son las mismas personas que cuando le hablas de Dios te dicen la. Y no te escuchan. Pero de repente si uno comete un error, ahí saltan. ¿Y cómo saltan? A la yugular. Son como invitar a Drácula a ver una transfusión de sangre. El desastre que puede hacer. O decirle al gordito: ¿podés cuidar, podés trabajar de sereno en la bombonería? Sí, te dice. Sí, te dice. Vas a las cámaras al otro día: ¿en qué momento robaron? No sé, dice. Todo sucio de chocolate en la boca. Y te dice: ¿no tenés un Sertal o una hepatalgina? Lo hubieran escrachado, iglesia. Lo hubieran escrachado. Cuando el diablo ataca a un cristiano, a los pastores los ataca más. Nos ataca más. A los hijos de los pastores los atacan más. Porque si logra el diablo que un pastor cometa un desliz, que podemos, o una pastora o sus hijos, señalan. Lo señalan.
¿Cuántos casos ha habido de pastores que han pecado? Ministerios tremendos se vinieron a pique. Se vinieron a pique. Y si lo salvaron no fue precisamente porque Dios restauró, sino porque había un negocio de por medio que había que seguir manteniendo. Nehemías dijo: no, yo no puedo hacer esto. ¿Quién? ¿Qué hombre? Un hombre como yo, dice. ¿Y quién que fuera como yo? Y este es el tema del mensaje. No somos hombres y mujeres comunes los cristianos. No somos mejor que nadie. No estamos para compararnos con nadie, para mirar por sobre el hombro a nadie. Pero a los ojos de Dios somos muy especiales. Muy especiales. Podemos tener temor. Jesús cuántas veces le dijo a los discípulos: no teman. Pero si el temor me lleva a pecar, a dejar de confiar en Dios y hacer lo que Dios no me manda y me prohíbe, le estoy haciendo el juego al diablo. Ahí sí entro en la trampa. Ahí sí piso el palito. Pero no solamente el temor, el enojo. ¿Cuántas veces el enojo nos lleva a pecar también? A salirnos de la justicia divina, de la justicia de Dios. Porque en ningún pasaje de la Biblia dice: vénganse ustedes mismos. Si les hacen algo, te pegaron en la mejilla, pégale un martillazo en la cabeza. ¿Qué Biblia es esa? Cuando Pedro sacó la espada para evitar que a Jesús lo llevaran en el huerto de Getsemaní, sus captores, le cortó la oreja a Malco. Una vez el presidente de la Unión, el expresidente, el actual es Osvaldo Carníbal, el anterior presidente, Enrique Stroessner, contaba que una vez había predicado y él decía: porque sí, porque entonces Pedro sacó la espada y le cortó la cabeza al siervo del sumo sacerdote, dice. Claro, no miraban, nadie le decía nada, era el presidente de la Unión. Y le cortó hasta que uno se animó y dijo: era la oreja nada más. Porque dice que Jesús después le puso la oreja en su lugar. No dice le puso la cabeza en su lugar. Pues si le pasó a Enrique, le puede pasar a cualquiera. Cuando estás enojado, enojada, y no podés perdonar, es una puerta al pecado. Los celos, la envidia, el resentimiento, los complejos, los traumas, el sentimiento de inferioridad. Vos sabés que bien, y vos sabés de qué estoy hablando. ¿Viste cuando te sentís realmente un insecto? Y el diablo te dice: y ahora te voy a pisar y nunca más te vas a levantar. Ese es el ataque del diablo. Cuando uno dice y se convence que sí soy un insecto y el diablo tiene toda autoridad para pisotearme. ¿Y cómo lo hace? Porque siento que me deshago. Mentiras del diablo. Mentiras las de este Semaías. Te van a venir a matar. Hoy te vienen a matar. Así que no perdás tiempo. No vas a buscar nada de tus cosas. Vení, nos encerramos en el templo. ¿Qué dice? Un hombre como yo. ¿Y quién que fuera como yo? Podemos estar tristes, sí. Pero no tenemos que abrirle la puerta al pecado. Podemos estar deprimidos, puede pasar. Pero no dejemos que esa puerta nos lleve al pecado. No aceptemos las mentiras del diablo. Un cristiano no puede estar en cautividad. Un hijo de Dios no puede por un momento sí sentirse mal. Y no es pecado, si no pasa a mayores. Si ese sentimiento negativo, esa emoción, eso que nos está afectando, nos lleva a desobedecer a Dios, ese es el peligro. Y eso es a lo que apunta el diablo. A lo que apunta el diablo. Y no solamente el ataque contra los pastores, contra cualquier cristiano. Contra cualquier cristiano. No reaccionar, no proferir palabrotas, porque eso lo hace toda la gente. Toda la gente. Pero nosotros no somos cualquier gente. Nosotros somos cristianos. Somos hijos e hijas de Dios. Nuestra reacción tiene que ser diferente. Cualquiera hubiera dicho en el caso de Nehemías, sí, con tal de zafar,
Me meto al templo. ¿Vos me acompañás? Sí, le dice Semaías. Con esta diferencia, Semaías podía entrar, pero no podía entrar el gobernador. Ahí es donde Nehemías dice no. Una vez más demostró su obediencia y su temor a Dios, que no eran negociables. No eran negociables. Lo que él dice es tremendo. Dice: de ninguna manera voy a entrar. De ninguna manera voy a entrar. Porque escudriñé, analizó la situación y a la luz de la guía del Espíritu de Dios dijo: trampa. Esto es una trampa. ¿Y esto qué quiere decir? Que puede venir alguien y decirme: Dios me dice. A mí cuando me dicen Dios me dice tal cosa, para mí digo, bueno, voy a esperar que Dios me lo diga también. Entonces te lo dijo a vos, me lo dice a mí, Alcoyana. Bárbaro. Pero ¿saben la cantidad de barbaridades que escuchamos Patricia y yo en todos estos años? Hacía poquito que había partido mi suegra y vinieron a casa unos pastores que no eran de la denominación. Los que hace unos años estuvieron en Guaira se acuerdan. Tenían muy buena intención y la mujer, la pastora, vino a la casa de mi suegro, que no estaba en ese momento, y dijo: siento, me dice el Señor, que el varón por mi suegro va a partir pronto. Si pronto son 30 años. ¿Habrás pensado que queríamos eso? No sé. Pero no Dios, no era Dios. No era Dios. No era Dios. Él entendió, él discernió, él escudriñó. A este le pagaron. No es que lo confesó el otro. Él lo entendió. A este Tobías y Sanballat lo adornaron, como se decía en aquel tiempo. Lo adornaron para que me venga con esta truchada. Aparentemente súper espiritual, pero en el fondo no. ¿Por qué? Si yo no puedo entrar al templo, ¿cómo Dios me va a proteger si yo hago las cosas al revés? Y esto es una verdad absoluta. ¿Por qué Dios me va a responder si yo hago las cosas al revés? En cierta oportunidad prediqué, ¿no? ¿Se acuerdan una foto en que había uno que tenía la Biblia al revés? La tenía al revés, algunos la leen al revés. Pero la Biblia se lee de una sola manera, con la letra al derecho. Al derecho. Iglesia, para ir terminando, si él hubiera aceptado, sea un día, ¿con qué cara le iba a decir después a los muchachos: muchachos, volvemos a la obra? Mira que tenía que aplicarles el inflador emocional. Era una mezcla de, con todo respeto por Nehemías, de Claudio María Domínguez, de Ludovica Esquirro, de la Nueva Era, de Incienso, todo. Solo que era usado por Dios. Y terminaron la obra. Y lograron terminar la obra. El diablo va a querer tentarte, a los que estamos acá y a los que están ahí también. No crean que zafan. No crean que zafen. ¿Con qué propósito? Que pequemos. Que hagamos lo que Dios nos prohíbe. Y que pequemos por omisión, no haciendo lo que Dios nos manda. Acordate de esto. Cuando el diablo te venga con esas ofertas que uno no puede rechazar. Número 1, mantenete firme en tu santidad, tu obediencia, y no transijas con el mundo y sus ofertas. No aceptes las ofertas de este mundo. Número 2, echa fuera de tu vida todo temor, toda depresión, todo lástima de sí mismo, todo enojo, todo celo, toda envidia, todo resentimiento, toda frustración. Échalo fuera de tu vida, porque son puertas de entrada al pecado. Número 3, pedir al Espíritu Santo que te permita el fruto del discernimiento, el don, del discernimiento de espíritus. Discernir el espíritu del que te habla. Discernir la intención con que te
4, párate confiado en el conocimiento de la palabra de Dios y en sus promesas. No permitas que el diablo se aproveche de tu ignorancia. No lo permitas. El resultado de todos esos ataques contra Nehemías fracasaron. El muro se restauró, el plan de Dios se cumplió y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, volvió a su tierra. Iglesia, tus enemigos. ¿Tenés enemigos? ¿Tenés enemigos? Algunos son enemigos naturales, o mejor dicho, pero algunos son antinaturales, que los que debieran ser amigos o hermanos a veces no lo son. A veces no lo son. Son tus enemigos los que se tienen que esconder y tener miedo, no vos. Yo cuando lo dije a la mañana dijeron amén, pero había sol todavía. No habían comido el plato de ravioles que quizás comieron. Pruebo otra vez, Señor, pruebo. Son tus enemigos los que se tienen que esconder y tienen que tener miedo, no vos. Gloria a Dios. Son sus planes en tu contra los que van a fracasar y no los tuyos. ¿Por qué aflojaron con el segundo? Son sus planes los que van a fracasar, no tus planes. Son ellos los que tienen que quedar paralizados y no vos. Suyos deben ser la confusión y el tropiezo, no tuyo. Y termino con lo que escribió el escritor a Hebreos en el capítulo 12, en el verso 12. Por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo que le pasó a Nehemías, si no te pasó, te va a pasar. Ya te debe haber pasado. Y si estás todavía en el camino del Señor y formás parte de la milicia de Cristo, es porque el Señor en su misericordia te dio el discernimiento para darte cuenta de los ofrecimientos que no vienen de parte del cielo, de las salidas, de los atajos que no vienen de parte de Dios. Porque el camino de la bendición no conoce de atajos, no conoce de atajos. Resistí. Y pensá en esto. Cuando vengas ante esa situación y se te presente, vos medita, ¿qué haría un hombre como yo? ¿Qué haría una mujer como vos? ¿Quién que fuera como yo va a aceptar esto? Nehemías no aceptó. Y porque no aceptó y porque tuvo discernimiento, supo desenmascarar a los que habían sido sobornados en su contra. Y eso que lo habían disfrazado de aparente piedad y aparente espiritualidad. Pero no todo lo que reluce es oro. No todo lo que reluce es oro. Así que escapar jamás. Jamás de los jamases. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra.